Muy buenas tardes. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida les da una cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia Claves de la Salud para Mujeres Lesbianas y Bisexuales que hemos organizado en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. A continuación, realizaremos una breve introducción, no sin antes comentarles la dinámica de este espacio que hemos tenido en sesiones previas. Se cerrarán los micrófonos para los asistentes. Al finalizar la conferencia tendremos espacio para preguntas y respuestas que deseen hacernos a través del chat, mismas que podrán realizar durante las conferencias por este chat y posterior a esto. La necesidad específica de la salud de las mujeres de la diversidad sexual generalmente son poco conocidas o incluso ignoradas por los profesionales de salud. Su doble condición, género y orientación sexual incrementa los casos de violaciones de derechos humanos, lo que se refleja en su salud y esta, a su vez, afectan su calidad de vida. En los servicios de salud, por ejemplo, durante la atención se suele asumir la heterosexualidad de las mujeres, con lo que marca una serie de cuestionamientos que no habilitan a que se exprese la identidad de género u orientación sexual y que no permite explorar situaciones particulares que se presentan en las mujeres de la diversidad sexual. Si bien es cierto, todas las mujeres enfrentamos riesgos de salud por muchos factores más allá de la orientación sexual y prácticas, es importante comprender los problemas de salud a los cuales se pueden enfrentar las mujeres lesbianas y bisexuales y las medidas que se pueden tomar para mantenerse sanas, saludables, toda vez que presentan otras barreras específicas de salud a causa de estas barreras sociales y la integración de servicios realmente que sean adecuados para ellas. Es por esto que la sesión del día de hoy quisimos poner sobre la mesa la necesidad de visibilizar las necesidades de salud de las mujeres lesbianas y bisexuales, de manera que podamos avanzar hacia la definición de estrategias que nos permitan también apoyar para que puedan gozar de un completo bienestar físico, mental, social y que en particular nos podamos hacer acciones en la prevención de enfermedades. Tenemos la gran fortuna de contar con un extraordinario panel de expertas y sin más preámbulo le doy la más cordial bienvenida en primer lugar a la maestra Norma Angélica San José Rodríguez. Ella es doctorante en Psicología Social, en área de concentración en salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en terapia familiar con enfoque de género, especializada en adolescentes por el Instituto Sencali, licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa. Tiene amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de metodologías cualitativas para la investigación social con un enfoque de género. Actualmente se desempeña como directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, encargándose de la gestión, coordinación, organización, planeación y dirección en temas de igualdad de género y no discriminación en salud. Asimismo, fue subdirectora de sensibilización, en donde realizó actividades de sensibilización, capacitación y asesoría a los medios y superiores del sector salud, autoridades jurisdiccionales, municipales, personal operativo en temas relacionados con género y salud. Bienvenida, Norma, y muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias. Al contrario, reciban un saludo por parte de la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad y Género, y con especial énfasis hacia la doctora Alexe de la Torre, directora general de Sensida, y todo su equipo de trabajo. Es un honor y una alegría pensar y saber que se están poniendo este tipo de temas sobre la mesa, que son fundamentales y que a lo largo de la historia del tiempo habían sido negados, invisibilizados. Muchísimas gracias, doctora Alexe y todo su equipo por la invitación. Si me dan la siguiente, por favor. En este sentido, esa no es mi presentación.
Ah, sí, perdón, disculpen. Efectivamente, en este sentido, voy a tratar en estos minutos que tengo la palabra de entender la importancia de la visibilización de las necesidades de atención, de prevención a la salud de las mujeres de la diversidad sexual y tratar de proponer algunas estrategias preventivas, sobre todo analizándolo con una perspectiva de género y yendo hacia la idea y conceptualización de la interseccionalidad. Por favor, me da la siguiente. En este sentido, me gustaría comenzar pensando sobre la importancia de precisamente ver con perspectiva de género, no discriminación, este tipo de población que históricamente, como lo hemos comentado, es altamente vulnerable y necesario ir viendo la interseccionalidad no solo de las mujeres lesbianas como tal, sino de las mujeres lesbianas o bisexuales indígenas o que tienen alguna discapacidad, e incluso ya lo iré viendo un poco más adelante, la salud sexual y reproductiva de los hombres trans, con especial énfasis en su proceso del embarazo y la atención de él, que también es un gran reto y un tema que tenemos ahí pendiente y que hay que ir tomando en cuenta. En este sentido es hablar con perspectiva de género, no discriminación e inclusión, permite visibilizar las inequidades que históricamente todas las mujeres hemos venido padeciendo en diferentes momentos históricos, en diferentes circunstancias, y en este sentido, en materia de salud, no quedamos exentos de ello. Tener un lente mucho más amplio y específico que nos permita primero entender la problemática, entender cómo se mueve la población en materia de su prevención, de su atención, de incluso la incorporación dentro de su propio cuerpo, ya sea dentro de toda la gama de ser lesbiana, desde la femenina hasta la muy masculina, como la aprehensión del propio cuerpo de ellas mismas, con ellas mismas les pueden permitir o no acercarse primero al cuidado de su propia salud, ¿no? Es decir, depende de la identidad dentro del grupo tan amplio de lesbianas y bisexuales, donde ellas también se colocan, va a ser mucho más fácil que se determine el cuidado en específico de salud sexual y reproductiva que ellas mismas estén construyendo hacia su propio cuerpo. También así es la necesidad de incluir esta mirada de orientación sexual, de identidad de género y de toda la expresión sexogenérica en nuestros datos estadísticos, pero también dentro del diseño de la política pública para que realmente podamos determinar que es una política pública incluyente, no discriminatoria y que realmente abarca de manera desde la inclusión todo tipo de personas que vivimos en esta sociedad. Si me dan la siguiente, por favor. En este sentido, siempre yo digo que cuando hablamos de estos temas, el marco jurídico, el marco normativo, no solo nos obliga a hacer lo que tenemos que hacer, sino también nos ampara, ¿no? Es decir, si yo hago lo que tengo que hacer apegada a todas las normatividades, esto no solo es una obligatoriedad para mí como servidora pública, sino también me ampara porque estoy alineándome precisamente a la normatividad correspondiente. En este sentido, en materia de derechos humanos, son dos en específico que habla de la perspectiva de género en salud y la diversidad sexual, que es el principio de Joyce Cararta, que menciona en su numeral 17 que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Si hay en nuestra sociedad algo que se niegue al cuerpo de las mujeres, es precisamente el placer.
de manera distintiva a las mujeres nos enseñan por lo general a distinguir nuestro cuerpo con una visión de cuidado y no de placer. No así hacia los hombres. Por lo general a ellos se les enseña la relación, su autorrelación con el cuerpo desde una manera más erótica antes que de cuidado. Entonces desde ahí, prácticamente desde el embarazo, una vez que sabiendo que vamos a tener niña o niño, toda una estructura social, psíquica, se empieza a distribuir de tal forma que nos van a ir preparando para esta relación con el cuerpo. En ese sentido es que hay que pensar cómo el derecho al disfrute del cuerpo, con su propio cuerpo de las mujeres, está siendo una necesidad que tenemos que garantizar en el ámbito de la salud. Y algo muy específico en salud sexual y reproductiva es precisamente el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que en específico, no voy a leer todo el párrafo, pero dice que se debe garantizar el acceso universal de la salud sexual y reproductiva de todas las personas libres de estigma y de discriminación, ¿no? Esta es una medida prioritaria, sobre todo determinada en el inciso D. Esto es en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, pues ya sabemos que contamos con la Constitución, desde la propia Constitución, y todas las leyes generales y o federales que precisamente nos obligan, pero también nos amparan para ir atendiendo a este tipo de población. Si me dan la siguiente, por favor. Voy a irme muy rápido, estos son datos de la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que se aplicó y que se tuvo estos datos en 2018. Como podemos ver, el esta encuesta precisamente va sumando el porcentaje de mujeres trans, lesbianas, bisexuales, donde precisamente nos define el trabajo sin seguridad social. Esto es muy importante porque de manera general las mujeres en el ámbito del trabajo, por estar en la informalidad, no cuentan con seguridad social y entre ellas el acceso precisamente a la salud. Si me dan la siguiente, por favor. En esta también podemos ver una encuesta que hizo la Fundación Arcoiris y la Comisión de Atención a Víctimas en el periodo 2015-2017 sobre el derecho al trabajo. Me centro en esto porque, como ya lo comentaba, al estar en un ámbito de informalidad en el trabajo, eso las excluye precisamente de la seguridad social. Por lo tanto, el acceso gratuito o libre al cuidado de su salud en las mujeres, pero en específico en lesbianas, transexuales, transgénero, es mucho mayor precisamente porque dentro de el acceso al derecho del trabajo, a muchas de ellas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor, se les ha negado un acceso a un trabajo formal, ¿no? El 30.5% de mujeres lesbianas y el 17.4% de mujeres bisexuales se les ha negado este acceso al trabajo formal por el simple hecho de su orientación sexual, ¿no? Esto también tiene que ver con la encuesta que les mencioné, que es la de sobre discriminación por motivos de identidad de género. La siguiente, por favor. En específico, ya entrando en materia, la encuesta que hizo CONAPRED para determinar qué tanto pudieron haber sufrido discriminación en el acceso de los servicios de salud, también podemos ver un alto porcentaje de ellas. CONAPRED
A propósito del 17 de mayo pasado, junto con la Secretaría de Salud, mencionó dentro de su postura que la falta de sensibilización y una prevalencia importante de actos de estigma entre quienes proporcionan los servicios de salud, ya sea pública y privada, son unas barreras sistemáticas que obligan a las personas de la diversidad sexual primero a negar u ocultar su orientación sexual, a no expresarse como tal para poder acceder a los servicios de salud. En este sentido, me gustaría hacer un cruce con lo que yo comencé diciendo. Si la persona misma, dentro de su propia identidad de género y de su relación con el propio cuerpo, va a determinar el cuidado o no, o cómo se cuide su salud, y después encuentra barreras, encuentra una gran limitación para ello. Por decir un ejemplo, las mujeres lesbianas muy masculinas que conceptualizan su propio cuerpo quizá como identidad de género masculino, pueden negar el propio cuidado a la salud reproductiva, es decir, pueden retrasar de manera importante un Papá Nicolau, ¿no? O una mastografía, por la propia relación, por el propio concepto que tienen en su cuerpo. Eso con ellas mismas retrasa que se acerquen a los servicios. Y si sumamos precisamente la falta de sensibilidad, de capacidad, de capacitación dentro de la institución de salud, bueno, entonces estamos creando una gran barrera precisamente para el acceso a estas personas. Nada más por ver unos datos rapidísimos. En esta encuesta, 890 personas encuestadas, casi el 50% tuvo que ocultar su orientación sexual para que la atendieran, ¿no? Ya también sabemos que la violencia institucional que reciben las mujeres lesbianas, transexuales, transgénero o los hombres transexuales es altamente determinante, porque se les comienza con una violencia verbal de si no usas, si no vas a ser madre, si no hay una relación falocéntrica, entonces ¿para qué quieres el útero? No es solo un ejemplo del tipo de discriminación que pueden vivir las mujeres de este grupo. La siguiente, si me hace favor. También entonces no me detengo tampoco mucho en esto. Los resultados de la ENDOCIG sobre prácticas discriminatorias nos dice que el 19.4% de las mujeres trans tuvo que dejar su tratamiento precisamente por barreras de acceso a este tipo de atención. La siguiente, por favor. Algo importantísimo, fundamental, que si de forma generalizada a las personas usuarias, a las mujeres y hombres usuarios de los servicios de salud, es una limitante, una invisibilidad, la salud mental, en este tipo de población también es una gran discriminación múltiple, ¿no? Es decir, mucha gente de la diversidad sexual puede estar presentando ideación suicida por discriminación, por negación, ya empezando por el grupo familiar o ese grupo que le sustituya, y eso está también quedando fuera del lente de la atención como a la salud. La salud mental en sí misma de la población es algo que no se toma mucho en cuenta, y sobre todo en el tipo de población de las que estamos hoy hablando, es muchísimo más negada que en otra población. Nada más también por comentar algunos datos, el 27.7% de las personas encuestadas en la ENDOCIG tuvieron que salir de forma temprana, es decir, antes de los 18 años, precisamente por la discriminación que vivieron dentro de su familia al momento de identificarse con una orientación no heterosexual.
¿no? La siguiente, por favor. La necesidad urgente, entonces, de eliminar los casos de lesbofobia, homofobia, los feminicidios, y tampoco me detengo muchísimo en esto. Este tipo de población también sufre de grandes violencias, incluso llegando a al homicidio, ¿no? Desde la expulsión de la familia, la expulsión del trabajo, la expulsión de otros grupos sociales que les discrimina, que no les acepta, y por lo tanto es un tipo de violencia que es necesario que vayamos también observando en este sentido. Si me dan la siguiente, por favor. Ya entrando en tema de la atención a la salud sexual y reproductiva desde una mirada de la interseccionalidad, me gustaría decir que en las mujeres lesbianas, bisexuales, los hombres trans, existe un gran estigma y discriminación, ¿no? Desde cómo forman su propio grupo, desde cómo deciden vivir y lo que ya les decía yo. Si la propia relación con el cuerpo es todo un proceso de aceptación de yo soy un cuerpo X como mujer, pero me siento atraída por otras mujeres, y después eso cómo me coloca en la prevención o en la atención de mi propia salud, y luego me enfrento a la sociedad y sus instituciones que también estigmatizan, es muy complicado, ¿no? Pensar, por ejemplo, en mujeres lesbianas que quieran ser madres es complicado pensar, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer si estás con mujeres? ¿Cómo lo vas a hacer si se necesita de un hombre? Es decir, la atención de la institución en salud tendremos que ir volteando a nuevas formas de crear familia y de apoyar a estas mujeres que deciden ser madres, ¿no? Yo ya también lo comentaba, los hombres trans que también deciden ejercer su paternidad y deciden embarazarse. ¿Qué hace la institución de salud cuando un hombre trans llega embarazado o dice que se va a embarazar, ¿no? ¿Cómo está organizada la institución de salud precisamente para mirar de otra manera a este tipo de población? Y ya no entonces hablemos si es una mujer lesbiana, indígena o afro o con discapacidad. Ahí nos empezamos a conflictuar todavía más, ¿no? Porque si hay alguien de las mujeres, de las personas en general, pero de las mujeres que se niega su propio ejercicio de sexualidad, es en las personas que tienen o padecen algún tipo de discapacidad, sobre todo física e intelectual. Ahí creemos que no hay sexualidad, ahí creemos que no hay una introyección del cuerpo y el cuidado o el deseo o el afecto, y entonces nos viene todavía a complejizar a la institución y las formas en cómo tenemos que ir reorganizándonos precisamente para atender a la población de las cuales hoy les hablo. En este sentido, si me dan la siguiente, por favor, estamos proponiendo algunas acciones preventivas, como es garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva con un enfoque integral con base en los derechos humanos, ¿no? Ya les comentaba yo, cuando hablamos de mujeres, por lo general pensamos en mujeres heterosexuales, y si hablamos de mujeres de la diversidad sexual, pensamos también en mujeres única y exclusivamente de zonas urbanas, y dejamos de visibilizar precisamente las otras mujeres, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres adultas mayores, que hace algunos días se casaron unas mujeres de 70 años y fue toda una noticia precisamente su boda. Eso es la noticia, ¿no? Dos mujeres después de los 70 años que llevaban 25 años juntas deciden casarse y es la noticia. Entonces es como ir pensando que la institución, las instituciones de salud
ir sensibilizándonos, ir considerando que precisamente sí existen otro tipo de poblaciones y que tenemos que garantizar el derecho a los servicios, en específico a los de planificación familiar, a los de prevención de VIH o atención del VIH, a ir pensando en sus tratamientos hormonales y psicológicos de las mujeres en transición y también, insisto, de los hombres en transición. La siguiente, por favor. Maestra, nada más le quedan 2 minutos. Ok, si quieren entonces me voy ya casi a las últimas para comentar si me dan la siguiente, en avances y retos, por favor. Ahí mismo. Es fácil, digámoslo así, desde la institución pensar precisamente en incrementar el número de unidades de atención. La Secretaría de Salud cuenta con un protocolo de atención de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Lo tenemos, está vigente, está vuelto a poner sobre la mesa, es un protocolo que se diseñó ya hace algunos años y que se ha venido reformulando precisamente para la atención de las personas de la diversidad sexual. Algo muy importante que no quiero dejar de comentar es que reconocer el tipo de violencia que impacta la salud de la población de lesbianas, bisexuales, mujeres trans y hombres trans como un factor determinante para la atención o no de su propia salud. La siguiente, por favor. De tal forma entonces que la invitación es ir avanzando a la creación de políticas públicas que tomen en cuenta toda la diversidad sexual, ¿no? CEDAW ya viene también hablándonos de los niños y niñas trans, que es otro tema también que está sobre la mesa y que apenas se está visibilizando y que hay recomendaciones muy específicas a este tipo de población. Y tener en cuenta también, yo hablaba de la salud mental de las personas, por lo general, y sin pensar que única o exclusivamente este tipo de población pueden tener problemas de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas que les colocan en situaciones de riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, tratar de vencer los estigmas, los obstáculos, la transfobia internalizada en las instituciones de salud es todo un reto porque hay que trabajar, sensibilizar, no es solo capacitar, es sensibilizar y cuando hablamos de sensibilizar estamos hablando de un proceso mucho más largo, mucho más reflexivo, cuasi terapéutico porque es reconocer primero a mí misma y mis propios juicios y prejuicios conmigo misma y después hacia lo demás y las demás personas. La siguiente, por favor. En la Ciudad de México, el Código Civil y de Procedimientos Civiles ya reconocen la identidad de género como un cambio dentro de sus propios servicios de salud, ¿no? Y se ha avanzado, como ustedes también saben, en el matrimonio igualitario. En la actualidad son 12 entidades federativas que reconocen estos derechos y bueno, es todo un reto seguir yendo hacia ellos. Con esto termino, agradezco nuevamente la oportunidad y la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra San José. Ahora tendremos a la maestra Carla Alegría Martínez Roa. La maestra Carla es egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Es especialista en teoría e investigación feminista por el programa feminista y en diseño de políticas públicas en derecho de género. Se ha desempeñado en el servicio público en el ámbito de políticas públicas y derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y no discriminación, trabajando en InMujeres, CONAPRED y DIF de la Ciudad de México. También ha colaborado en implementación y evaluación de proyectos de construcción de redes comunitarias para la diversidad sexual en la Organización de la Sociedad Civil Ampara, AC. Actualmente es subdirectora de seguimiento a proyectos en la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad,
adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra Carla. Adelante. Muchísimas gracias. Pues un gusto estar participando aquí con ustedes y agradezco mucho a la maestra Alexia de la Torre la invitación para poder abordar y dialogar en torno a esta temática. De manera general, también sumo a esta presentación que se realizó, pues yo soy lesbiana y soy madre de una niña. Entonces, aquí también en esta presentación y en estas palabras que señalo, enfoco una parte de la vivencia personal, así como todo lo que he recorrido, sobre todo ahorita estando en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Empiezo señalando que cuando nos sentamos a pensar o cuando yo me puse a reflexionar en torno a la salud de las mujeres en México, lo primero que encontré fueron todas estas campañas de prevención contra el cáncer de mama, algunas campañas enfocadas a la atención del virus del papiloma humano, algunas que nos hacen referencia al uso del condón para prevenir transmisión de infecciones de transmisión sexual y en menor medida algunas campañas de incidencia directa para prevenir y atender que viven con VIH. Sin embargo, más allá de todas estas temáticas, el resto de campañas y programas en materia de salud van enfocadas a las problemáticas que afectan al grueso poblacional y no existen acciones, proyectos, campañas o políticas públicas que enfaticen y visibilicen las necesidades particulares que las lesbianas y mujeres bisexuales tenemos. Siguiendo esta línea de ideas, lo que existe y lo que no existe en torno al reconocimiento de las problemáticas y contextos, sumo el tema de la invisibilidad en los registros administrativos en el sector salud y de atención social. Cuando se habla de generación de información, generalmente pensamos en la incidencia que se pudiera tener en los conteos y censos de población nacionales y regionales y pues nos remitimos directamente al INEGI. Sin embargo, los trabajos colaborativos que se pueden detonar con todos los entes de gobierno, y pues siendo mi caso el ámbito capitalino, para estructurar acciones de inserción de poblaciones prioritarias, enfáticamente de mujeres, de lesbianas y mujeres bisexuales, son urgentes y necesarias, y aquí uno de los elementos centrales para el trabajo que se puede establecer de sociedad civil con gobierno. Y ahora, pues, para hablar de salud de lesbianas y mujeres bisexuales, me enfocaré en dos temas, que son la salud sexual y la salud reproductiva. Hago esta división porque ambas tienen connotaciones e incidencias muy particulares. Cuando hablamos de salud sexual, nos deberíamos de encontrar inicialmente con el tema de prácticas responsables, seguras e informadas. Esto como un entendido deseable de lo que quisiéramos encontrar. Y pues si comenzamos por este último rubro, que es prácticas informadas, tenemos un vacío de información impresionante desde el sector salud, institucional y privado. No solo estoy hablando aquí del ámbito gubernamental, en el ámbito privado existe también esta invisibilidad. Por ejemplo, cuando lleguemos a una revisión ginecológica en los ámbitos, en ambos ámbitos, en el público y en el privado, existe una alta probabilidad de que nos encontremos con discursos o prácticas excluyentes y discriminatorias. Ya la maestra Norma había señalado algún ejemplo, y estas prácticas muchas veces hablan no necesariamente de una lesbofobia, sino de un desconocimiento de si nosotras, las lesbianas o mujeres bisexuales, podemos tener relaciones sexuales porque el imaginario social piensa que estas relaciones sexuales solo existen cuando hay un coito, pues, ligado obviamente al esquema heterosexual, descartando cualquier otra forma de placer como una práctica sexual. Y esto repercute en pensar que entonces toda práctica lésbica se da sin riesgo alguno para las participantes. Ergo, las lesbianas y mujeres bisexuales o las mujeres que expliciten en consultas ginecológicas o de planeación familiar alguna de estas orientaciones sexuales o que vivan en un esquema familiar lésbico, somos sistemáticamente excluidas de las posibilidades de ejercicio de una sexualidad responsable e informada. Y aquí reitero que estas situaciones se dan en el esquema público y en el esquema privado. Sumando a este ambiente de desinformación y prejuicios que existe dentro del ejercicio de la medicina, nos encontramos también con campañas de prevención de la salud, como antes lo señalé, en donde los modelos de mujeres presentados no necesariamente interpelan a quienes no vivimos desde el esquema heterosexual.
Y el énfasis de estas campañas se da de nueva cuenta en el entendido heterosexual homogeneizante. Todas las personas que asistimos se da en la atención, por supuesto, que todas somos heterosexuales. Y aquí la exigencia pues es clara, es abrir el abanico de necesidades de salud en materia sexual para visibilizar los esquemas de prevención y atención que las lesbianas y las mujeres bisexuales requerimos. Para ello, en la Ciudad de México se cuenta con acciones instrumentadas de manera colaborativa con la organización Jóvenes por una Salud Integral AC, quienes han realizado desde el 2019 acciones de sensibilización específicamente en este tema con personas de todas las unidades de atención de primer nivel de salud del sistema de salud capitalino. Y ahora, para abordar la temática de los derechos reproductivos, en la Ciudad de México, de entrada, pues se tiene el reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo. Y el acceso a este servicio se brinda de manera gratuita en las clínicas del sector de salud de la ciudad. Sin embargo, si hablamos de la reproducción y planificación familiar, para las lesbianas y las mujeres bisexuales, nos abre el contexto desde las limitantes jurídicas, pues nos encontramos que los espacios, y ahora me voy a remitir específicamente al ámbito de la seguridad social, de quienes tienen un trabajo que a su vez tiene acceso a seguridad social. En los servicios que tienen para la fertilización se brindan a las familias. Sin embargo, el entendido que tienen en este esquema por familia se ciñe de nuevo al esquema heterosexual. Por lo tanto, las posibilidades de acceder a estos servicios excluyen a mujeres solteras y a familias lesbomaternales. A lo que se alude principalmente dentro de estos espacios del sector salud es que la normatividad, su normatividad, no señala específicamente a estos grupos de población como personas beneficiarias de los servicios de fertilización. Aquí tenemos entonces, si pensamos en el reconocimiento local y nacional del matrimonio igualitario, que el ejercicio de este derecho no se amplía a la conformación familiar con descendencia, a menos que sea a través de procesos de adopción, y pues ya cuando entramos a hablar de procesos de adopción, pues tienen otros bemoles jurídicos. Se puede señalar también que la reproducción asistida se encuentra atendida para estas poblaciones por el sector privado a través de las clínicas de fertilización in vitro. Y pues bueno, esta situación tiene dos inconvenientes. El primero es el costo que puede no ser accesible para toda la población, pues el mínimo que yo conozco de estas opciones de fertilización no bajan de 120,000 pesos. Y pues el segundo problema que se encuentra es que no existen seguros que cubran procesos de fertilización exitosos. ¿A qué me refiero? Que si yo voy a practicarme una fertilización in vitro, pero ya pagué todos los estudios y todos los procesos, sin embargo el embarazo no es asegurado y no quedo embarazada, pues tengo que volver a pagar de nuevo. Entonces va otros más de 100,000 pesos para poder llegar a estos procesos. Y pues aquí nos está hablando de una limitante meramente económica, ¿no? Y el siguiente aspecto, cuando ya hablamos de, ahora sí, las mujeres embarazadas, y aquí hago el énfasis, pues, que de aquellas que tenemos seguridad social o que hacemos uso de los servicios de salud capitalinas, podemos encontrarnos con el tema de la violencia obstétrica y ginecológica, que además no es un tema que sea exclusivamente de las lesbianas y las mujeres bisexuales. Es un esquema que todas las mujeres que asisten a estos servicios de salud pueden llegar a vivir. Desde la universalización de un solo esquema corporal, como ya lo señalaban anteriormente, y lo que esta universalización conlleva, que es el imaginario de mujeres heterosexuales con prácticas obligatoriamente penetrativas y las posibilidades de brindar esquemas de parto respetuoso y planificación familiar accesibles para mujeres no heterosexuales, se ve limitada, porque cuando por ejemplo, si yo le digo a un profesional de la salud que yo soy lesbiana en alguno de los esquemas de revisión o de planificación familiar, yo estaría esperando pues que me dijera, mire, sí, claro, este es todo el abanico que tenemos para que usted pueda ejercer una salud sexual de manera adecuada. Sin embargo, lo que realmente sucede es que me dicen, pues buena suerte, a usted no le puedo dar condones porque usted no es una población de riesgo.
pues usted es lesbiana, ¿no? Usted no entra en ese esquema. Y de nuevo aquí viene el sesgo de la limitante de la concepción heterosexual. Y aquí las acciones preventivas, hablando desde gobierno, deberán irse instrumentando en 3 sentidos inicialmente. El primero es que desde gobierno se configuren diagnósticos en torno a las necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las lesbianas y mujeres bisexuales, y que se abra también el abanico a incluir a las mujeres que tienen prácticas sexuales con otras mujeres. Esto considerando las interseccionalidades que por regiones o grupos poblacionales se deberán de estar atendiendo. Estos diagnósticos deberán considerar como herramienta transversal la perspectiva de género y a su vez hacer un cruce con el enfoque de diversidad sexual y de género para que podamos construir un diagnóstico inicial que realmente nos brinde herramientas de incidencia con el sector salud. De aquí pasamos a un segundo momento, que sería la construcción de programas de sensibilización permanente y obligatoria para toda persona servidora pública. Y pues aquí, claro está, con el énfasis inicial de quienes laboren en el sector salud, en materia de salud sexual y reproductiva de mujeres lesbianas y bisexuales. Esto porque, como les señalaba, el esquema de invisibilidad y de negación de los servicios de salud hacia nosotras, hacia las mujeres lesbianas y bisexuales, es un esquema sistemático y tenemos que empezar a señalar, que existimos, y después de que existimos, que merecemos el reconocimiento y el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y como una tercera acción en este esquema preventivo están las campañas de difusión y concientización sobre los esquemas de prevención y cuidados de la salud dirigidos de nuevo, a lesbianas y a mujeres bisexuales. Que estas campañas de salud, incluso las campañas que son masivas, que van dirigidas al grueso poblacional, también puedan estar incluyendo estos otros esquemas corporales o estas nuevas visibilidades de la expresión de género, que en algún momento lo señaló la maestra Norma, también se dan como por apariencia una discriminación sistemática, cuando las mujeres que dentro del ámbito que se considera que son bocho masculinizadas, al llegar a un esquema de atención ginecológica, se pueden encontrar desde caras, comentarios o negación plena del servicio. Entonces, estos son como los elementos que deberíamos estar considerando en un inicio para poder ir estructurando agendas y políticas públicas enfocadas a la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva de lesbianas y mujeres bisexuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Carla Alegría. Y a continuación tendremos la presentación de la maestra Nicole Finkelstein. Ella es médica graduada de la Universidad Anáhuac, México Norte, y obtuvo su grado de maestría en Dirección y Administración de Instituciones de Salud por la misma universidad. Actualmente es directora de AHF México, y como activista también ha colaborado con GIMEL, asociación que brinda apoyo a personas lesbianas, gays, bisexual y transgénero, a sus familiares y amigos dentro de la comunidad judía de México. Gracias, Nicole. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Maestra Letson, muchísimas gracias por esta invitación y celebro que se aborde este tema porque ya mis compañeras panelistas anteriores han dejado muy claro que es un tema que no se visibiliza mucho y que hace mucha falta conocer, ¿no? Me tocó cerrar y al parecer quedó perfecto porque mi presentación es como un resumen hacia cuáles serían las claves de salud. La siguiente, por favor. Como bien dijeron antes, la salud sexual no solamente es reproductiva, sino también tiene que involucrar la parte del erotismo y el placer. Y la salud sexual tiene que ser una promoción a la salud que incluya de manera positiva la orientación sexual de las mujeres y que considere a detalle su identidad. Nosotros, o como yo como médica, y estando en ambas partes, en los dos lados, como médico y como paciente y siendo mujer y lesbiana, siempre que vas al médico te sientes un poco intimidado porque de instancia ni siquiera te dan la oportunidad de tú expresarte cuál es tu
orientación. Inmediatamente intuyen que si tienes pareja es hombre o inmediatamente te dicen si estás casada, ¿no? Con algún hombre. Entonces, desde ahí, en esa primera instancia, te cierran a ti la oportunidad de poder tener esta apertura. ¿Y a qué voy con esto? Es que como parte del personal de salud, en ningún momento de la carrera te enseñan o te explican una medicina o un approach, un acercamiento al grupo LGBT+, ¿no? Y además porque también ha sido un tema relativamente nuevo de cómo hay que ser más incluyentes en estos cuestionarios, interrogatorios médicos desde inicio, porque esa es la primera puerta para abrir y poder conocer mejor a la paciente. La siguiente, por favor. Básicamente, y también mi presentación está un poco más centrada a la educación, pero educación a nuestro personal de la salud. Nosotros, para poder evitar el estigma y la discriminación, necesitamos que todo el personal de salud conozca que es una mujer lesbiana, conozca que es una mujer bisexual, conozca cuáles son sus prácticas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Cuando nosotros, como personal de salud, y ahora nosotros, en la parte que podemos atender a alguna mujer, ya sea mujer cisgénero, mujer transgénero, una mujer bisexual, una mujer lesbiana o un hombre trans por sus órganos sexuales, nosotros tenemos que empoderarlos y darles toda la parte de que tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. Y por parte de HF nosotros mandamos esta información, ya que si ellas no conocen su derecho, a lo que tienen derecho, no pueden ir a una clínica y exigirlos, ¿no? O solicitarlos. Y además aquí entra una interseccionalidad de minorías, ¿no? No nada más una minoría por ser mujer, sino una minoría por ser lesbiana, una minoría por ser bisexual o una minoría por ser hombre trans, ¿no? La que sigue, por favor. Y aparte, pues hay más riesgos individuales que van mucho más allá de orientaciones y prácticas, ¿no? Y por una mujer, por identificarse como mujer lesbiana o mujer bisexual y por miedo a ir a una atención médica, a ser discriminada, pueden haber no nada más infecciones de transmisión sexual o VIH, pueden tener algunos otros padecimientos que por no acercarse o por ese miedo, no recibir la atención necesaria, ¿no? Y también es muy importante todas las campañas de que si una mujer vive con VIH, pues también se puede tener la transmisión vertical. Y aquí me gustaría retomar algo que dijo la maestra Norma, la violencia, ¿no? La violencia que sufren las mujeres, no solamente psicológica, sino también hemos visto muchos abuso sexual correctivo hacia las mujeres lesbianas, a las mujeres bisexuales o a los hombres trans, en donde en esta parte es muy importante en este foro hablar de tratamiento post-exposición, que debe ser un derecho que todas deberían de tener al alcance, porque son casos que se dan y se dan demasiado, ¿no? Las violaciones correctivas, que cuando una usuaria, ya sea hombre trans, mujer lesbiana, mujer bisexual o mujer trans, llegan a clínicas, el personal no sabe cómo atender esta situación, ¿no? Y si los atienden, de repente no tenemos la profilaxis post-exposición en todas las clínicas para que sea más accesible. Lo que sigue, por favor. Y otra parte es que si nosotras como mujeres no nos identificamos en riesgo y no nos percibimos en riesgo, porque bien dicho por la maestra Alegría, las campañas están dirigidas más que nada a hombres gays, y falta mucha comunicación, mucha estrategia de comunicación, tanto para la población como para el personal de salud, de cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en las prácticas sexuales entre mujeres lesbianas o mujeres bisexuales. ¿No? Sabemos que la transmisión de VIH entre dos mujeres es casi mínima, pero eso no significa que no estén en riesgo. Y una mujer bisexual tiene prácticas sexuales tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Y es bien importante que nosotros podamos mandar mensajes de comunicación para que las usuarias se perciban en riesgo y conozcan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? El sexo oral y
el comportamiento sexual que implica contacto entre los dedos, vagina o dedos y el ano, y también las prácticas que involucran juguetes sexuales con penetración pueden ser fuente para una infección de transmisión sexual. Y esa información es información que los médicos deberían de conocer para poder orientar bien a las usuarias. Lo que sigue, por favor. Entonces, para que nosotros podamos involucrar a la población a que llegue a las unidades de salud, porque una de las claves principales es no solamente que en el establecimiento de salud no se discrimine y no se estigmatice, eso es llegar a esta población a sus unidades de salud para que reciban la mejor atención y tratamiento. Por lo que la estrategia de comunicación y mandar los mensajes debe de ser que ellas se perciban y se identifiquen con estas campañas, con estos mensajes, que pueden llegar y puedan resolver sus dudas, ¿no? La que sigue, por favor. Es cierto que cuando mujeres piden condón les dicen, no, pero ¿para qué lo necesitas? Sí, bueno, porque también los juguetes sexuales hay que usar condón para evitar otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Diques dentales se pueden hacer con condones y son información que se pueden hacer con este tipo de ejemplos de carteles que nosotros manejamos desde HF, en donde podemos informar tanto a las mujeres lesbianas o bisexuales, pero también el personal de salud puede tener estos conocimientos. La siguiente, por favor. La parte de las mujeres y el VIH también es uno de los temas poco visibilizados y no hay muchos estudios acerca de este tema. Hay muy pocos solamente en España, el CDC en Estados Unidos y Brasil, pero en el 2018 en Estados Unidos el 19% de los nuevos casos que se diagnosticaron fueron entre mujeres. La que sigue, por favor. Pues los factores de riesgo que exponen una mujer al VIH son prácticamente los mismos que un hombre, pero no vamos a recibir la información igual que se hace una campaña para un hombre gay o para otro tipo de poblaciones vulnerables, sino que necesitamos mandar estos mensajes hacia las mujeres lesbianas y bisexuales para que ellas se perciban en riesgo. Lo que sigue, por favor. Y mi cuestionamiento más grande es cómo hacer para percibirnos en riesgo. Si bien, si soy mujer y tengo útero, hacerme un Papá Nicolau, hacerme una mastografía, hacerme una prueba de VIH, hacerme una prueba para sífilis, ¿no? No solamente porque soy mujer y no tengo una relación con un hombre, significa que me exente de cualquier tipo de riesgo. Y es todo una parte que tenemos que educar a nuestro personal de salud para que ellos también puedan orientar a las usuarias. La que sigue, por favor. Y bueno, la pregunta de este panel, ¿cómo hacemos la inclusión de las mujeres y bisexuales en las agendas de promoción de la salud, la cual hoy en día es escasa, y cómo combatiríamos el estigma y discriminación y visibilizamos? Actualmente nuestro sistema de salud es heteronormado, los servicios tienen género. Un hombre trans no puede ir con un ginecólogo porque seguramente va a ser el único hombre en la sala de espera y va a recibir miradas, ¿no? Porque pues esto es con mujeres, ¿qué haces aquí? Y tenemos que entender que una mujer trans va a necesitar un proctólogo, ¿no? Porque también necesitamos ver toda esa parte. O necesitamos más endocrinólogos que sepan abordar la terapia de hormonización, pero aparte no nada más es eso, también puede tener otro tipo de padecimiento. Entonces, para poder incluir lo que es no nada más la salud o la atención a mujeres mujeres lesbianas y bisexuales, sino a toda la comunidad LGBT más dentro del sistema de salud, se tendría que crear un sistema de salud sin género, abrir los servicios a toda la población, porque pues hoy en día, como mencioné antes, un hombre trans va al ginecólogo y una mujer va al proctólogo. Y la vieja escuela en medicina no lo ha abierto y no lo ha visto así. Se debería de incluir desde las escuelas de medicina una materia, un rubro de salud en la comunidad LGBT, o cómo acercarse a un paciente LGBT, o no sé, creo que eso va en otro rubro o en otra área de educación,
pero es muy importante enseñarle a los nuevos médicos, médicas, enfermeros, técnicos, asistentes, todo lo que va y todo lo nuevo que va surgiendo para que en unos años no sea raro ver un hombre en el ginecólogo. La que sigue, por favor. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a las tres seccionarias panelistas el día de hoy. Ahora tenemos tiempo para la sección de preguntas. Les recordamos a todas nuestros asistentes que pueden hacerlo a través del chat. De hecho, ya tenemos un par de preguntas que las haré a las tres panelistas para tener esta visión integral tal cual se expuso el día de hoy. La primera es, ¿cuál consideran que es el aspecto por el cual debemos de empezar a cambiar para lograr equidad en salud? Podríamos empezar con la maestra Norma, seguida por la maestra Carla y terminar con la maestra Nicole, por favor. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Es una excelente pregunta porque es romper estructuras, ¿no? Una estructura donde o habemos mujeres o habemos hombres, y dentro de estos grupos somos todas y todos heterosexuales prácticamente desde que nacemos, y dentro de un abanico es muy invisible, ¿no? Entonces, el principal aspecto es trabajar en la sensibilización desde muchos ámbitos. Ahora sí, como dicen, desde las trincheras distintas que todas y todos estamos, el principal aspecto es ir trabajando e ir rompiendo los esquemas, ¿no? De que habemos muchos tipos de mujeres, muchos tipos de hombres, desde una mirada de la interseccionalidad. Es decir, no solo somos mujeres o blancas o rurales o urbanas, sino dentro de toda una gama habemos muchas mujeres, dependiendo del propio contexto sociohistórico en el que nos venimos desarrollando. Entonces es una importante pregunta, tanto complicada para contestar, porque el principal aspecto es la sensibilización e ir rompiendo esquemas estructurales donde el género está institucionalmente estructurado, ¿no? Entonces, empezando por la familia o ese grupo que le haya sustituido, estamos estructuralmente organizados bajo preceptos de género, y el género o se es hombre o se es mujer y heterosexual. Entonces es un reto. Muchas gracias. Pues yo aquí pensaría, más que en lograr equidad en materia de salud, miraría el hablar de acceso pleno de ejercicio de derechos. En este sentido, lo que mencionaba al final de mi participación, la construcción de diagnósticos institucionales y que se conjunten con la participación de la sociedad civil son necesarios, porque al desarrollar estos diagnósticos nos van a permitir dos cosas. Uno, saber cuál es el contexto, el estado del arte en el que se está viviendo la población a la cual vamos a atender. Y lo segundo, podemos hacer un desglose en estos diagnósticos de cuáles son los derechos que requerimos interpelar o cuáles son los derechos a los que se requiere brindar un acceso irrestricto. En este sentido, los diagnósticos nos van a dar como este primer panorama o nos van a dar la línea base de a dónde tenemos que partir en el ejercicio gubernamental. El sistema de salud no tiene estos diagnósticos para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Se enfocan, como antes lo señalaba, a la visibilidad de los esquemas poblacionales, de las comorbilidades, pero todas estas en el entendido heteronormativo y binario, que es lo que señalaban, que o se es hombre o se es mujer y el resto de las posibilidades quedan descartadas. Entonces, este sería uno de los primeros elementos que yo rescataría para poder hablar de acceso a derechos de manera plena.
Y posterior a ello, ya lo había mencionado, que el tema de la permanente sensibilización del personal que ingrese a laborar en gobierno. Eso sí debería de ser algo que tendría que ser como un estándar mínimo. Los derechos humanos y los énfasis que se tienen que considerar en la labor de la persona servidora pública, de quiénes son las poblaciones a las que va a estar atendiendo, para que toda este intrincado de que se visibiliza con el derecho a la igualdad y la no discriminación pueda ser algo tangible, y que las personas que acceden a cualquier servicio no necesiten llevar en un futuro, que espero no sea utópico, no necesiten llevar una etiqueta de ser lesbiana, ser bisexual, ser heterosexual, sino que necesitan asistir y ya. Entonces, estos son como los dos elementos necesarios que se tendrían que estar configurando desde los gobiernos en colaboración con sociedad civil obligatoriamente. Muchas gracias. Bueno, en mi percepción, creo que se debería de aplicar la universalización de los sistemas de salud en todo su esplendor de la palabra, poder habilitar, como bien decían, pues ir al médico como persona, ¿no? Sin ninguna etiqueta. La salud debe de ser universal, debe ser para todos y para todas, y la orientación e identidad de género no debería de intervenir en ese proceso, pero sí falta mucho, o muchos especialistas, muchos médicos sensibilizados para poder atender a la población LGBT, no por ser diferentes, sino por otras prácticas o por el tratamiento hormonal que ellos llevan, que se requiere una atención más especializada y más puntual, ¿no? Y quitarle toda la parte de la heteronorma al sistema de salud, que no nada más existe en el sistema de salud, existe en todos los sistemas de nuestro país, para que todos tengan el acceso a todos los servicios que se requieran, ¿no? Y yo crearía una asignatura en las escuelas de medicina, enfermería, trabajadores sociales, técnicos, en la parte de salud LGBT. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a dónde puedo acudir para quejarme si existe discriminación en los espacios de atención a la salud? En esta ocasión, si pudiese empezar la maestra Carla, seguida por la maestra Nicole y finalizar Norma, por favor. Claro, muchas gracias. Pues para interponer quejas en el ámbito gubernamental se encuentran los órganos internos de control de cada una de las dependencias que están adscritas a la Contraloría General de la Ciudad de México. Y además en el IMSS, en el ISSSTE, en estos otros espacios de salud, también tienen sus propias ventanillas de quejas. Asimismo, en la Ciudad de México tenemos el COPRED, que es el órgano encargado de prevenir y de atender acciones de discriminación, en este caso pues sería por orientación sexual o por identidad de género. Y a nivel federal pues se tiene CONAPRED. Creo que en ambos casos las quejas se pueden realizar vía electrónica desde las páginas oficiales, o se puede acudir de manera presencial a las oficinas de COPRED o de CONAPRED. Muchas gracias. Pueden acudir a HF México, también nos puede apoyar. Existen otras organizaciones de sociedad civil como es It Gets Better o YAG, en donde si no saben cómo ingresar su queja por discriminación ante la CONAPRED o COPRED, nosotros podemos acompañarlos y apoyarles, como recientemente fue el caso de la actriz Gaby Albo. En la parte de donación de sangre se sacó toda la campaña y se está apoyando para que se cambien los cuestionarios en los bancos de sangre, ¿no? Entonces, nuestras redes están abiertas para la o el que necesite y les podemos dar el acompañamiento. Asimismo, en la página de Gobierno de México, en la parte de COVID, del 17 de mayo sacaron un documento en donde viene un listado por parte de la COPRED
de muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, en donde esté listado de todas ellas con su contacto, por si requieren contactar o cualquier apoyo y qué apoyo da cada organización de sociedad civil. Sí, no, prácticamente mis dos compañeras comentaron ya, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de la Función Pública a través de sus órganos internos de control, ya sea el INSS, el ISSSTE, la propia Secretaría de Salud, el CONAPRED mismo y diversas organizaciones de la sociedad civil que acompañan, más que someter la propia queja y acompañan los procesos de quejas. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿existe alguna otra alternativa para protegerme al tener relaciones sexuales que no sean barreras bucales? En esta ocasión le solicitaría que iniciase la maestra Nicole, seguida por la maestra Norma y la maestra Carla, en caso de que deseen agregar algo más. Bueno, depende del tipo de práctica sexual que vas a tener. Existen los diques dentales, que son las barreras para el sexo oral, los condones externos, condones internos o los dedales, ¿no? Y todo va de acuerdo a la práctica que vas a realizar. También si se utilizan los juguetes sexuales, es importante recordar que hay que desinfectarlos y lavarlos con una solución 90% de agua, 10% de cloro antes y después de utilizarlos, ¿no? Y más si se van a compartir. Efectivamente, para la prevención de infecciones de transmisión sexual por cualquier vía, no hay como los métodos de barrera, ¿no? Desde los propios condones y los diques, los dedales, e incluso si ya está una, ahí puede usarse los plásticos que se usan en la cocina, también, ¿no? Pueden ser utilizados, pero no hay como la prevención de infecciones de transmisión sexual, los métodos de barrera, no hay otra forma. Y también, como decía mi compañera, una vez que se utilicen, si es que es así, algunos juguetes, la limpieza antes y después de ellos, además de que muchos de ellos también tendrían y podrían usar métodos de barrera, ¿no? Entonces sí es importante. No hay más que los métodos de este tipo para la prevención de ITS. Gracias. Pues ya hablaron en general cuáles son los métodos de barrera y yo solo enfatizaría y justo el señalamiento que hizo Nicole lo retomaría, de que en general socialmente reconocemos a los condones internos y externos como femenino y masculino respectivamente, el condón interno como el condón femenino y el condón externo como el condón masculino, que es el más comercializado. Sin embargo, el quitarle estos nombres o esta posibilidad de nombrarlos como asignados directamente a un género y nombrarlos como su uso es condón externo y condón interno, nos permite también como aterrizar su uso con las prácticas, su uso en prácticas con todo el esquema poblacional. Y esto también nos va a quitar como este sesgo o este velo en donde pensamos que justo solo los hombres pueden ocupar los condones externos, que les decía que son los más comercializados, y que los condones femeninos, que como le llaman femeninos, son condones que en las prácticas de penetración anales no los perciben como algún esquema posible para su uso. Sin embargo, este señalamiento pues sí tendría que empezar a ser más socialmente más difundido para que se empiecen a quitar estos sesgos y prejuicios en torno al uso de estos métodos de barrera. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta. Dice, la sensibilización de las personas que entran a trabajar al gobierno no existe. Es necesario que así como se les da una inducción para su nuevo empleo, debe de enseñárseles a tratar a todo tipo de personas sin criticar ni estigmatizar, y creo que deberían de empezar por Sencida.
Creo que esta es una pregunta extraordinariamente relevante, absolutamente de acuerdo en este punto, y me gustaría tener sus comentarios en términos de cómo podemos empezar a gestionar este tipo de acciones, acompañamientos, e inclusive invitarles a participar en estos módulos que tenemos desde EDUCIDA para ver si podemos gestionar este tipo de respuesta que coincido totalmente con la participante que la hizo. Si pudiésemos empezar por la maestra Norma Angélica, después Carla y terminar con Nicole, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta pregunta, esta participación. Les comento, en el Gobierno Federal, específicamente en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, está el Programa de Igualdad de Género en Salud, que dentro de sus actividades precisamente es el trabajo de la incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles, ¿no? Y entre ellos está precisamente el personal de salud que llevamos todos los programas en esta materia. El programa trabaja a nivel federal con todos los demás programas para precisamente sensibilizar tanto al personal directivo como el administrativo, y a nivel estatal, en los 32 servicios estatales de salud, tenemos responsables estatales del programa para que precisamente trabajemos tanto a nivel central estatal, en los servicios estatales, en el personal directivo, como en los servicios ya operativos en las unidades de salud. Hacemos distintas actividades, entre ellas la capacitación, la sensibilización y la promoción y difusión con base en la perspectiva de género, la inclusión y la no discriminación. Entonces, desde la Secretaría de Salud venimos ya haciendo un trabajo intensivo y en específico para la actualidad es un tema que importa mucho y que nos han venido pidiendo que se siga trabajando. Entonces sí estamos trabajando y me permito comentar que hemos hecho un trabajo también muy cercano con el personal de Censida, desde el Programa de Igualdad de Género en Salud y el propio Centro Nacional de Equidad de Género. Entonces sí trabajamos, estamos avanzando, hay también mucho por hacer, pero también hemos venido impulsando los temas a nivel federal y estatal. Muchas gracias. Esto garantiza derechos humanos de personas usuarias. Gracias. Muchas gracias. Pues desde la Ciudad de México, y aquí abro un breve paréntesis, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en conjunto con la Secretaría de Salud Capitalina, nos encontramos trabajando el modelo de atención para la clínica trans, misma que está en proceso de construcción. Este modelo de atención, uno de los rubros transversales que estamos considerando es el espacio de capacitación permanente. La intención con la que nace este espacio de capacitación permanente es iniciar este proceso de sensibilización y capacitación obligatoria y permanente a todo el personal de salud, enfáticamente pues a quienes van a trabajar en esta clínica trans. Sin embargo, es necesario que desde los gobiernos, en mi caso el gobierno capitalino, sigamos con la exigencia de subir estas temáticas hasta las contralorías, en este caso hasta la Contraloría General. Acá en la Ciudad de México tenemos la Escuela de Administración Pública, pero no se han logrado como establecer vínculos directos para poder instrumentar estas capacitaciones obligatorias y permanentes en todo el nivel del servicio público. Y sigue siendo una de los temas pendientes con el que seguimos insistiendo a algunos espacios que son responsables de formación y capacitación en la Ciudad de México. Y pues
es necesaria que justo como una de la currícula básica para el nivel en el que se tenga que entrar, las personas estén sensibilizadas en atención al público, como justo la pregunta lo señalaba, y en las atenciones especializadas o enfocadas al ejercicio y acceso de derechos humanos. El hecho de que conozcan qué son los derechos humanos y cómo se implementan en sus ámbitos de actuación es muy necesario para toda persona servidora pública. Los procesos van lentos, sin embargo sí han existido como algunos avances. En este caso también se tiene acceso a talleres que hemos instrumentado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, enfocados específicamente para diversidad sexual y género, y que ya se han impartido a algunas dependencias del gobierno, entre ellas se encuentra la Secretaría de Salud. Sin embargo, esta es una acción inicial que se debe de concatenar con un esquema permanente de sensibilización y capacitación. Muchísimas gracias. Bueno, para responder a esta pregunta, yo recuerdo mis años en sector gobierno y era necesario, obligatorio tomar cursos, me acuerdo el de auditoría gubernamental y entre otros cursos, ¿no? Creo lo que se podría hacer es agradecerle al COVID por estas prácticas digitales, ¿no? Que nos demuestra que no se necesitan viáticos para ir a capacitar a personas, al equipo, a personal, y poder hacer sesiones tipo esta que estamos teniendo ahorita con los equipos de las clínicas, de los hospitales, de las dependencias, e irlos sensibilizando, ¿no? Muchos no saben porque desconocen por completo el tema y tenemos que empezar con abrirles todo el panorama de qué significa ser LGBT y qué trato hay que tener, que debe ser el mismo, ¿no? Pero muchos lo desconocen y no solamente las personas que están en atención a los usuarios, sino también entre colegas, ¿no? Entre mismos equipos de trabajo. Entonces, si algo se podría hacer es sumar esfuerzos entre gobierno, organizaciones de sociedad civil que van a capacitar empresas o que van a capacitar o a sensibilizar a clínicas, ¿no? Porque no nada más es la parte de sensibilización y educación en el tema LGBT, sino por parte de Sensida también a todo el personal médico en un paciente con VIH, ¿no? Que llega a un hospital y pues en urgencias no lo quieren atender porque tiene VIH y no saben cómo tratarlo, o no saben qué cuidados hay que tener, o no saben a dónde referirlo. Entonces, agradezcamos al COVID que nos acerca, aunque estemos lejos, y poder hacer este tipo de sesiones que ya se cuenta o ya cuentan con la plataforma y generar cursos y capacitaciones a distancias a todos los estados y a todas las áreas, ¿no? Eso sería mi plan. Si lo podría hacer, creo que yo haría eso. Muchísimas gracias y bueno, hay muchos mensajes de felicitaciones, me sumo a ellos. En el sentido, ha sido una extraordinaria tarde y exposiciones. Les agradecemos nuevamente tanto a la maestra Norma, a la maestra Carla y a la maestra Nicole por su extraordinaria participación, a todos los asistentes también, y les invitamos a que nos acompañen durante este mes en punto de las 17 horas a este ciclo de conferencias. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría que cada uno de nuestros panelistas nos pudiese dar su mensaje de conclusión, por favor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctora Alexe, por la invitación y por esta idea de ir sumando esfuerzos, en nuestro caso interinstitucionales. Ya lo decía yo, efectivamente el gran reto es ir abriendo los espacios, ir visibilizando el tipo, en nuestro caso en salud, de todas las poblaciones en específico que tenemos por atender, que tenemos ahí retos, que tenemos incluso algunas deudas en esta materia. Ya lo decía yo, hablar y poner ya sobre la mesa estos temas es un gran paso, porque es necesario no solo pensar en las mujeres y los hombres de manera general, sino en todo el tipo de mujeres, todos los tipos de hombres, desde una perspectiva de género, de inclusión, de pertinencia cultural,
para evitar la discriminación y eso garantice derechos humanos. De tal forma entonces que es un reto entender que habemos muchos tipos de mujeres dentro de los propios grupos, ir incluyendo desde un concepto de interseccionalidad para poder realmente llegar a dar resultados hacia la población. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más quiero recordar, se me pasó decir que otro espacio para quejas es la CONAMED, la Comisión Nacional de Atención Médica. La CONAMED también es un espacio donde se puede recibir o emitir quejas en materia de atención a la salud. Muchas gracias. Primero agradecer la posibilidad de participar en este espacio y especialmente en un tema que me atañe y me interesa y además es parte de mi trabajo cotidiano. Yo de aquí pues dejo además del compromiso permanente para posicionar estos temas y hacerlos visibles en los espacios en los que me desenvuelvo. También hago la invitación para que desde sociedad civil y gobierno podamos estar manteniendo una relación permanente. Esto a razón de que cuando nosotras hemos llegado por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos a capacitar o a brindar talleres de sensibilización a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México e invitamos a las poblaciones de la diversidad sexual y de género, la dinámica, la riqueza que esto nos brinda, la posibilidad de contar con personas que son activistas, que están involucradas en estos temas, les da otro nivel y otro énfasis de las posibilidades de acercamiento a las personas servidoras públicas, porque entonces hacen un match con toda la información que les venimos diciendo de manera institucional, que es su obligación atender, con la necesidad de una población a quien pueden estar viendo y pueden configurar. Entonces, aquí también extiendo la invitación a que se vinculen de manera permanente. Acá en la Ciudad de México tienen a la Subsecretaría de Derechos Humanos para trabajar estos temas, porque además es parte de nuestra atribución. Y pues en general que nos podamos estar vinculando y realizando acciones colectivas en favor de la diversidad sexual y de género. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente quiero agradecer a la maestra Letze por abrir estos espacios. Creo que es una iniciativa grande de Sencida, es la primera vez que yo lo veo y son bastante útiles y sobre todo por demostrar que la organización de sociedad civil junto con gobierno puede lograr más y llegar más lejos. Y sobre todo, por una parte, empoderar a la población y hacerles ver que los espacios de salud son espacios seguros, espacios de confianza y que pueden acudir para la atención que ellas requieran cuando sea necesario, ¿no? Eso sería lo ideal y esperemos que algún día llegue la parte de la universalización del sistema de salud en toda la expresión de la palabra de la universalización, ¿no? Que sea para todos, ya que la salud no es un privilegio, sino es un derecho, ¿no? Un derecho que todas y todos deberíamos de tener y acudir a nuestras clínicas como un espacio seguro. Y muchísimas gracias y reitero mi apoyo hacia Sencida desde Nicole y como HF también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que nos llevamos varios compromisos y todas las acciones de que esto continúe y bueno, agradecer nuevamente a nuestras 3 extraordinarias panelistas el día de hoy y pues mañana les invitamos a seguir con un tema sumamente importante que es la salud integral de niñas, niños y adolescentes LGBTI. Les esperamos mañana. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Cómo cuelgo? Nosotros finalizamos la sesión, maestra, no se preocupe. Gracias.